a entrar a la palabra. ¿No se ha cansado de escuchar la palabra, verdad? Ese no me dice que sí. O ese silencio me dice que sí, esta cosa. No se ha cansado de escuchar la palabra. Hermano, la palabra de Dios es como el alimento así como nosotros necesitamos estarnos alimentando, hermano, nuestro cuerpo, la palabra del Señor también es un alimento a nuestro espíritu que no debe de faltar. Es más, todo lo que se hace en un culto, eso es como venir a llenarnos del Señor, todo, la alabanza. Desde que inicia, hermano, desde que inicia el hermano a orar, yo creo que de ahí el Señor está haciendo una obra en nosotros. Así es que vengamos con esas expectativas al culto de que el Señor nos va a hablar. Vamos a orar antes de leer el primer versículo que vamos a leer. Vamos a orar, a pedirle al Señor específicamente por este mensaje que sea entregado como Él quiere que lo planteemos. Padre, en el nombre de Jesús, estamos esta ocasión pidiéndote misericordia por este tiempo, este mensaje que va a ser ahora mismo expuesto, Señor. Permítenos ser edificados, permítenos, Señor, escuchar algo nuevo hoy. Permítenos que nuestros oídos se abran, Señor, para recibir con toda atención tu palabra y que esa palabra pueda entrar a lo más profundo de nuestro ser, hacer cambios significativos, Señor, que nos lleven a hacer tu voluntad, a parecernos más a ti, a ser formados según la imagen de Cristo. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, entregamos este tiempo. Siempre queremos honrar tu presencia y honrar esa obra que solo tú puedes hacer, Señor. Entregamos la dirección de este mensaje en tus manos y que escribas en nuestros corazones, tanto a mí como a la iglesia, puedas, Señor, llenarnos de una habilitación especial y que podamos salir bendecidos, que podamos cerrar este tiempo, este culto, Señor, bendecidos por tu palabra. En el nombre de Jesús, gracias. Amén, amén y amén. Vamos a buscar, hermano, el libro de 2 de Timoteo, capítulo 4, tal vez no un versículo no muy familiar, fíjese, pero quiero aplicarlo a la familia. Yo creo que la palabra tiene esa ventaja que tiene diferentes ángulos de poder analizarla. Y tal vez este versículo no le parezca muy como para familia, pero ya va a ver que sí. Segunda de Timoteo 4:6 está hablando el apóstol Pablo. El apóstol Pablo le está escribiendo una carta específica a Timoteo, hermano. Y mire, todo eso tiene cosas que nos ponen a meditar un poquito. Pablo solo le escribió a 3 personas personalmente. Bueno, son los que están registrados ahí en la Biblia. No sé si le escribió a alguien más, pero los que están registrados en la Biblia. A 3 personas, a Timoteo, a Tito y a Filemón. Solo a ellos 3. De ahí les escribió a las iglesias, a Corintios, a Gálatas, a Colosenses, Tesalonicenses. A todos eran iglesias, pero personalmente hizo 3 cartas. 3 cartas. A Timoteo le escribió, le escribió a Tito y le escribió a Filemón. Pero fíjese que a Filemón solo le escribió un capítulo. Yo creo que a Tito también, pero el de Filemón fue una petición que le hizo Pablo a ese hombre, a ese su discípulo. Pero a Timoteo le escribió 2 cartas, hermano, primera y segunda. Y fueron puras instrucciones, puras instrucciones. Y en ese capítulo él se despide, y es lo que vamos a leer ahorita. Él se despide en ese capítulo, en ese libro se despide de Timoteo. Es como una carta ¿sabe cómo la veo yo? Es como una carta
donde se está dejando todo bien en orden, hermano, que no vaya a haber alguien que vaya a querer tomar las cosas como son, como no son. Entonces él deja por escrito todo bien específico. Fíjese que viéndolo desde el punto familiar, hermano, hasta en lo familiar, nosotros como padres de familia debemos de tener todo bien en orden, hermano. En caso de que llegamos a faltar, deberíamos de tener bien por escrito cómo van a quedar las cosas materiales, a quién se le va a dar esto, a quién se le va a dar lo otro, quién va a quedar al mando de la familia, hermano. Todo eso, mire que Pablo en Timoteo, en esa carta a Timoteo, de alguna manera eso es lo que está diciendo. Pero bueno, ahí vamos a tal vez hablar un poquito más adelante. Ese versículo que vamos a leer dice, mira la versión Castilla, porque yo estoy ya a punto de ser derramado. O sea, Pablo se está despidiendo, hermano. Estoy a punto de ser derramado en libación. Y es inminente la hora de mi partida. Esa palabra inminente es que en cualquier momentito, hermano. Fíjese que hay muchas cosas que decir, porque hay una corriente doctrinal a la cual nosotros pertenecemos, que es la EGBNCER, que se ha encontrado indicios bíblicos que Pablo no vio muerte, que Pablo no vio muerte, sino que fue llevado al cielo al estilo de Enoc y al estilo de Elías. Y entonces por esas palabritas como inminente, así como va a ser la venida del Señor, inminente, y es la hora de mi partida, pero la hora de mi partida no precisamente es muerte. Por ejemplo, la iglesia va a partir de esta tierra, pero hay una iglesia que no va a morir, sino que solo va a ser arrebatada. Entonces dice Pablo, la hora de mi partida es inminente. Pero fíjese que dice, he combatido el buen combate. Me gusta esta versión por algunas cosas que vamos a explicar. He combatido el buen combate. Pero mire qué cosas. He llegado a la meta. He llegado a la meta de la carrera. Pero también dice ahí, he guardado la fe. Entonces mire, quiero que veamos este versículo como una carrera familiar. Así le puse el tema, una carrera familiar. Que Pablo, hermano, llegó a esa meta. Si usted quiere, déjeme ponerlo de esta manera, llegó solvente a esa carrera, a esa meta. Es como que alguien que está compitiendo, hermano, llega a ese lugar y todavía le sobraron, como que le sobraran fuerzas. Si la meta estuviera más adelante, él sin problemas pudiera llegar. Pablo llegó a la meta con vida, con salud, con fuerzas todavía, hermano. Él llegó a la meta y le quedó algún tiempo ahí de gracia. Entonces yo quiero sacar algunos elementos aquí, hermano, para poderlos aplicar a la familia, porque hay un combate, hay una pelea. Hay versiones que dicen, he peleado la buena batalla. Hay una batalla. En medio de esa batalla, hermano, hay algo bien importante. En medio de esa batalla hay algo bien importante, y es guardar la fe, hermano. O sea, lo que nos va a mantener a nosotros por decirlo así, hermano, lo que nos va a mantener a nosotros vigentes en esa batalla, o sea, que vamos a estar de pie en esa batalla, lo que nos va a permitir estar de pie en medio de la batalla es que nosotros guardemos la fe. Al guardar la fe, eso nos mantiene, hermano, como quien dice, no nos han noqueado, todavía estamos peleando, todavía estamos ahí en la lucha, hasta que lleguemos a una meta. Entonces fíjese que quiero aplicar esto a la familia, porque, hermano, sin duda, y quiero traer algunas otras cosas que estaba enseñando, que por qué al huerto de Edén, por qué ahí donde pusieron a Adán, le dieron la instrucción de que cuidar el huerto. ¿Cuidar de qué? Hermano, ahí hay ataque, hay una batalla, y mire, esa batalla, hermano, yo quiero tal vez darme a entender bien con esto, que si hay una entidad que el enemigo quiere destruir, es la familia. Mire, hermano, a veces no tenemos bien claro cuánta artillería pone el enemigo para destruir la familia.
¿Cuánto se centra, hermano? ¿Cuánto se centra el enemigo en la familia? Y ese ataque lo vemos desde el principio, hermano, desde que se instituyó la familia, desde que el Señor puso la familia en el huerto. Ahí recuerde que ahí puso a Adán y a Eva un esposo y una esposa. Y hermano, y no sé si usted sabía, pero allí habían hijos dentro de ese huerto. Yo sé que tal vez no lo ha leído o no lo ha notado en la Biblia, pero cuando la Biblia dice que Eva era la madre de los vivientes es porque tuvo hijos dentro del huerto, solo que no eran como Caín y Abel, eran otro tipo de hermano eran los vivientes, le llama la Biblia. Vaya, cuando el Señor le dice a Eva, y ya hermano, después de que comieron de ese fruto prohibido, cuando el Señor va donde la mujer y le empieza a decir lo que va a hacer ya fuera del huerto, le dice: los dolores de parto se te multiplicarán. Entonces quiere decir que adentro habían dolores, pero eran dolores mínimos, pero que afuera los dolores de parto. Entonces dolores de parto es que ella tuvo partos, o sea, tuvo hijos adentro del huerto. Fuera del huerto fue a tener hijos también, pero de otra manera, hermano, asexuados, y le dijo: ahora vas a tener con mayor dolor que lo que tenías allá. Entonces había una familia. Todo lo que quiero esforzarme es: había una familia dentro del huerto, y el enemigo, hermano, puso todo su empeño en destruir esa familia, y lo logró. Lo logró, hermano. Lo sacó del huerto, lo sacó de ese lugar de deleite que estaban, lo sacó de ese lugar donde tenían todo, donde no les faltaba nada, donde la familia estaba bien. Mire, hermano, lo que hizo fue sacarlo. Entonces, mire qué cosas: todos los hijos que habían tenido adentro del huerto, esos quedan como en una estatura de vivientes, y ellos ya salen. Entonces se desintegró la familia. Todo lo que el enemigo quiere. Y si nosotros, hermano, fuéramos, yo me voy a esforzar en decir algunas cosas, hermano. Si nosotros fuéramos más analíticos a las cosas espirituales, mire, nos cuidaríamos más de que nuestras familias no sean atacadas, de que nuestros hogares no sean atacados. Nos cuidaríamos más, hermano, si nosotros fuéramos un poquito más analíticos de cómo trabaja el enemigo. Entonces conoceríamos más sus estrategias, conoceríamos más qué es lo que quiere lograr el enemigo con las familias, y entonces los hogares se fortalecerían más. Las esposas ya cuidarían mejor su casa, los esposos ya tendrían mejor cuidado, porque se sabe, hermano, que lo que el enemigo quiere es que la familia se desintegre, que el papá agarre para un lado, que la mamá para otro lado y que los hijos para otro lado. Eso es, mire, cuando el enemigo logra eso en un hogar, es una victoria tremenda que él tiene, porque sabe que desde allí comenzó a dañar los corazones de los hijos, desde allí comenzó a hacer un estragos, hermano, en la vida de las personas, desde ahí, desde que se desintegra un hogar, desde que se desintegra una familia. Entonces hay una batalla, hermano, hay una batalla. Hay guerra en la familia. Tal vez el mensaje, como le digo, no quiero meterle miedo, Dios me guarde de eso. Solo quiero que nos preparemos como familia, hermano. Mire, hay batallas, hay combate. El enemigo quiere destruir. El enemigo, esa es su comisión, hermano. Esa es su comisión. Jesús lo dijo ahí en Juan capítulo 10, dice: mas el ladrón ha venido a hurtar, a matar y a destruir. Esa es su comisión. Así como el Señor Jesucristo dice ahí en Mateo capítulo 4 que hermano, dice que Él vino a libertar a los cautivos, a darle vista a los ciegos, y un montón de bendiciones que dice ahí en Lucas 4:18. Bueno, el enemigo, su comisión es: Él vino a hurtar, que eso es robar. Él vino a robarnos la paz, a robarnos un montón de cosas, hermano, a robarnos la integridad. Nos vino a robar un montón de cosas el enemigo. Él vino a matar y a destruir. Mire, esas tres comisiones fuertes, sobre esas tres cosas se mueve el enemigo: robar, matar y destruir. Pero entonces, al entender esto en el plano familiar, sepamos, hermano, y que tengamos bien claro, hermano, que tenemos un combate, tenemos una guerra, pero qué lindo es pelear esa batalla. Así como Pablo dijo: voy a pelear esta batalla, y al final dijo: he peleado esta batalla, he peleado el buen combate, pero he guardado la fe, y eso me ha dado a mí que llegue a la meta. Entonces, ¿cuál será la meta de una familia, hermano?
Mire qué cosas, qué preguntas. ¿Cuál será la meta? ¿Cuál debe de ser la meta de un matrimonio, por ejemplo? ¿Cuál debe de ser la meta de una familia, hermano? Pues yo quiero hablarle un poquito de esto, solo que primero déjeme ver unos versículos. Mire lo que pasó con esta familia. Segundo libro de Samuel, capítulo 3, verso 1. Yo creo que vamos a ir bien aquí. El Señor nos va a enseñar cosas nuevas esta noche. Dice, hubo larga guerra. Segundo Samuel 3:1. Mire, ahí hay una batalla familiar, mire. Hubo larga guerra entre la casa de Saúl y la casa de David. Hay dos casas que están peleando. Hermano, estas cosas bien interesantes poderlas analizar así despacito, hombre. Mire, hubo larga guerra entre la casa de Saúl y la casa de David. Pero David iba fortaleciéndose, mientras que la casa de Saúl se iba debilitando. Entonces, en una guerra, pues podemos tomar esos dos destinos. O sea, esas dos posibilidades pueden pasar en una casa. Dos posibilidades: que se fortalezca o que se debilite. Cuando hay pelea, hermano, cuando hay oposición, cuando hay lucha del enemigo contra los hogares, hermano, dos cosas pueden pasar. Una es que más bien esa oposición a nosotros nos dé fuerzas para decir, no voy a dar lugar al enemigo y voy a buscar siempre salir adelante con el Señor. Voy a guardar mi fe porque yo tengo mi panorama bien claro. Yo voy a llegar a mi meta. Entonces, hermano, dependiendo cómo tomemos una batalla, dependiendo cómo tomemos la oposición a la familia, todas esas teorías diabólicas que se han levantado en contra de la integridad de la familia hoy, hermano, dependiendo cómo nosotros enfrentemos esas cosas, entonces pueden pasar estas dos situaciones: o fortalecernos o debilitarnos. Entonces David, yo quisiera siempre ser como David. Yo no sé usted, hermano. ¿Cómo quiere ser usted? ¿Como la casa de Saúl o como la casa de David? Como la casa de David, hermano. Que se vaya, mire, que cada vez nuestra casa se vaya fortaleciendo, hermano. Que cada año nuestra casa ya vaya alcanzando niveles mayores de estabilidad, hermano. Que ya no estemos peleando por las mismas cosas que peleábamos hace 2000 años, hermano. Que ya no peleemos por aquellas. ¿Se acuerda cuando se acababa de casar, que hasta por el café se peleaba, hermano? Muy amargo me dejaste ese café, muy dulce me lo dejaste, muy frío me lo dejaste, muy caliente, y todo era pelea, hermano. Entonces, pero ya no, ya después de 10, 15 años de casado, ya las cosas tenemos que ir avanzando. Entonces, que se vaya fortaleciendo una casa, que se vaya fortaleciendo. Entonces, hay una manera de fortalecernos. Fíjese que en 1 Samuel 36, como dice que David se fortalecía, mire qué hacía David para fortalecerse. Como estamos hablando de pelea, hermano, estamos hablando de batallas. David está en una batalla ahí, en 1 Samuel 30, está en una batalla. Hermano, le van a invadir la ciudad donde vivían y le meten fuego, hermano, a todo lo que tenían. Primero sacaron las cosas de valor, las sacaron. Le sacaron a sus esposas y a sus hijos, las sacaron. Y después de saquear las casas, le metieron fuego a la ciudad. Hermano, cuando David y su ejército llegan, porque andaban en una batalla, andaban peleando, mire, cuando David y su ejército llegan y van a encontrar el desastre donde vivían, dice que se pusieron a llorar amargamente. Usted puede leer los versículos anteriores. Se pusieron a llorar y levantaron su voz todos esos hombres. Hermano, ¿cómo será escuchar unos 500 hombres llorando, hermano? Todo ese ejército se puso a llorar. Y dice que hasta no poder más, dice la Biblia. Y entonces, pero a David le cayó doble, hermano, porque todo el clavo se lo echaron a David, porque como David era el jefe del ejército, él lo llevaba a pelear. Entonces dice que lo quisieron apedrear a David, porque le dijeron: por culpa tuya de que nos andan en batallas, mira, nuestra familia se nos fueron, se la llevaron cautiva. Entonces dice ahí el verso 6, mire, David estaba muy angustiado, hermano. En medio de una batalla familiar vienen angustias a veces, hermano.
En medio de una batalla familiar, hermano, pueden venir este tipo de cosas, pero miremos ¿qué hay que hacer? ¿Qué debemos de hacer en un momento de angustia familiar? David estaba muy angustiado porque la gente hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba amargado a causa de sus hijos y de sus hijas. Pero mire este hombre, ¿cómo fortalecerse ante una situación de estas, hermano? Mas David se fortaleció en el Señor, su Dios. Una manera de fortalecernos en medio de la batalla, hermano, porque en medio de una batalla siempre vamos a tener heridas, vamos a tener golpes. De repente, hermano, se nos vienen algunas situaciones para las cuales no estamos así como que muy preparados. Pero aprendamos que al fortalecernos en Dios, hermano, cuando buscamos al Señor en una situación difícil, en una situación familiar a la cual nos golpeó, hermano, nos afectó. Pero mire, buscar refugiarnos en el Señor es una manera de fortalecernos en medio de una batalla. Buscar ahí al Señor, hermano. No entendemos cómo sucedió esto, Señor. No entendemos a qué hora pasó esto, cómo sucedió, no lo entiendo, pero yo voy a buscar fortalecerme en ti. Ahí nos vamos a las rodillas, hermano. Vamos a buscar al Señor así como lo hizo David, y él fue fortalecido. Entonces, una manera de fortalecer nuestras casas es no dejar de buscar al Señor, hermano, en todo momento. En todo momento hay que buscar al Señor. Fíjese que en ese sentido quiero que veamos así por encimita 7 casas que estuvieron en lo más alto, hermano. Estas 7 casas que les vamos a proyectar en un momentito aquí, esas casas en algún momento estuvieron en lo mejor, hermano, pero de repente empezaron a decaer, a decaer, a decaer, a decaer. Algunas de ellas desaparecieron, otras lograron rescatarse, pero lo que le quiero decir es, no terminaron como comenzaron. Vamos a ver, no terminaron como en algún momento llevaban un ascenso, hermano. Llevaban un ascenso a esas casas, llevaban un ascenso. De repente llegan a una altura y de repente empiezan a caer, hermano, esas casas. O sea, el final de ellos no fue el mejor. Mira, ahí está. Por ejemplo, yo creo que todos conocemos la casa de Lot. La casa de Lot, hermano, usted lee que ese era un hombre rico, ese era un hombre que tuvo bienes, ese era un hombre que tenía cosas, hermano, de valor. Pero ¿cómo terminó, hermano? En una cueva. ¿Cómo terminó? Su casa se sodomizó. Su casa se le metió Sodoma, hermano. Digamos que él mejor se fue a meter a Sodoma y ahí su casa se sodomizó. Su casa se afectó. Entonces aquel hombre, después de tener grandes cantidades de ovejas y de todo, hermano, de ganado, ese hombre terminó mal, lo perdió todo. Se le destruyó la casa, cayó, hermano. Entonces mire, el sentido del mensaje es: ¿cómo vamos a llegar a la meta? Por eso, ¿cómo vamos a terminar esta carrera, hermano? ¿Cómo la vamos a terminar? Es bien importante que lo visualicemos. ¿Cómo vamos a terminar la carrera? Yo le digo que Lot no llegó bien. Lot no llegó a su final bien. Lot no llegó a sus últimos días bien, hermano. Yo creo que lamentándose, ¿cómo es posible? ¿A qué horas perdí todo lo que tenía? ¿A qué horas perdí a mis hijos? ¿A qué horas perdí a mi esposa? ¿A qué horas mis hijas las logré rescatar de Sodoma, pero salieron dañadas? ¿A qué horas perdí mi casa? No terminó bien. No terminó bien su carrera. ¿Qué hablar de Isaac? Un hombre que estuvimos hablando el viernes pasado. Interesante, hermano, que por eso le dije, el capítulo 26 es el mejor capítulo de su vida, de Isaac. Pero cuando termina ese capítulo, ¿sabe qué dice? Que se amargó. Isaac y Rebeca se amargaron, decía, por una situación que hicieron sus hijos. Hermano, mire, terminó ese hogar, terminó amargado. Hermano, ¿qué hablar de la casa de Elí? Mire, todas estas casas, ahí las puse, todas estas casas en algún momento estuvieron en lo alto, hermano, pero se vinieron abajo. En algún momento ellos disfrutaron de la abundancia. Isaac, ahí lo vimos, era un hombre que le decían el bendito de Jehová, pero no terminó de lo mejor. Entonces tuvo algún descenso. Elí también, hermano, un hombre respetable, un sacerdote, pero que no supo manejar su casa. También esa casa desapareció. Saúl, hermano, usted conoce la historia, en un mismo día murieron sus 3 hijos y su casa, su reino desapareció. Fue dado a David. Yo creo que lo vamos a leer más adelantito, Barzillai.
Salomón, hermano, en toda su altura, también lo hemos hablado aquí, Salomón en toda su altura recibe a aquella reina de Saba, hermano. Oh, una contaminación terrible de ahí. Su casa se vino abajo y terminó dividida. Casas divididas, reinos divididos, se hizo pedazos. Y Ezequías es otro hombre, es otro rey. Mire, ahí hay 3 reyes, hermano: Saúl, Salomón y Ezequías. 3 reyes que tuvieron riquezas, que tuvieron sus casas de alguna manera bendecidas, hermano, pero que no lograron manejar bien sus riquezas. Ezequías fue uno de ellos. Ezequías, hermano, le saquearon todo, hermano. Se lo llevaron a Babilonia, hasta sus hijos se lo llevaron a Babilonia. Le saquearon su casa. Entonces, mire, aquí hay 7 casas que en algún momento experimentaron la altura, pero su final, hermano, su final no fue el mejor. Entonces, mire, hermano, ¿cuál es el mensaje de esta noche? ¿Cómo vamos a terminar nuestra carrera? ¿Cómo se visualiza usted que va a terminar esta carrera? ¿Cómo nos visualizamos, hermano? Interesante cómo nos visualizamos. ¿Cómo quiero terminar mi carrera? ¿Cómo quiero que mi casa termine? Entonces, ahora ahí están los negativos. Yo quiero que veamos hombres que sí terminaron bien su carrera. Mire, por ejemplo, y mire esto, hermano, tuvieron batallas. No es que les fue fácil. Es que este es el mensaje. Hay luchas, hermano, hay batallas, hay peleas. Mire, hermano, hay caídas, hay pérdidas a veces en medio de todo el desarrollo familiar. Hay pérdidas, hermano. El punto es, ¿nos vamos a quedar en una pérdida? ¿Nos vamos a quedar caídos? ¿O qué vamos a hacer? ¿No fue mal en alguna relación y que nos vamos a quedar lamentándonos, o nos vamos a levantar y vamos a seguir adelante? ¿Qué vamos a hacer? Porque al final, hermano, ¿cómo vamos a terminar nuestra carrera? Vamos a decir lo mismo que dijo Pablo: he llegado a la meta. Hay versiones que dicen, hermano, he terminado mi carrera con éxito. Entonces, ¿cómo vamos a terminar la carrera? Veamos a Job, así rapidito. Hay algunos que lo quiero pasar rapidito. Después de esto, o tal vez no, hermano, porque hay que hablar algunas cosas aquí. Después de esto, vivió Job 140 años y vio a sus hijos, vio a los hijos de sus hijos, hasta 4 generaciones. Y murió Job. Mire cómo terminó su carrera. Por eso quiero que relacionemos un poquito. Dijo Pablo: yo estoy listo para partir. O sea, vamos a ver, hermano, vamos a ver cómo logro darme a entender aquí. Lo que yo quiero visualizar es cómo murieron estos hombres. Ya vimos los negativos que murieron y murieron lamentándose de todo lo que habían perdido. Pero estos, hermanos, tuvieron pérdidas. Fueron probados. Hermano, ¿quién no conoce la historia de Job? ¿Quién no conoce la historia de Job? ¿Cómo estuvo ese hombre en la ceniza, enfermo? Hermano, hasta la mujer lo despreció. Familiarmente, ¿cómo estuvo Job, hermano? Familiarmente estuvo destruido, perdió a sus hijos, perdió a su esposa, perdió sus bienes. Familiarmente estuvo destruido, hermano, perdón la expresión, pero estuvo hecho pedazos ese. Familiarmente estuvo, cualquier hermano se da y mejor se agarra un lazo y se ahorca, hermano. Así como estuvo Job, de veras. Una situación terrible, hermano, terrible. Pero siempre él dijo: aunque él me matare, en Dios esperaré. Dios, él fue el que me dio y él fue el que me quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Hermano, nunca le atribuyó despropósito al Señor. Entonces mire cómo estuvo Job, pero mire cómo termina su carrera. Mire sus últimos días. Mire cómo dice que murió Job. ¿Cómo murió? Dice que murió lleno de días. Dice aquí que murió, hermano, anciano y lleno de días. Dice que él pudo ver a sus hijos, a sus nietos, a sus bisnietos. Y yo creo que a los hijos de sus bisnietos. Hermano, aquí tenemos que analizar algunas cosas. ¿Cuántos años viviría Job entonces? Si después de que lo restablecieron,
Si después de que le dieron otra vez las cosas, le dieron el doble de lo que tenía antes, si después de que lo restituyeron, vivió 140 años más, yo le calculo que ese no vivió menos de 200 años. Porque ya tenía hijos grandes cuando le vino la desgracia, hermano. Dice que sus hijos ya tenían su casa aparte y tenía 7 hijos, dice la Biblia. Ahí lo puede leer en Job 1. Tenía 7 hijos. Oiga, y los 7 hijos ya vivían aparte. Quiere decir que ya estaban mayores. Y que esos hijos hacían fiestas. Uno lo hacía en una casa, el otro en otra casa. Así 7 días de fiestas, hermano. Ahí llegaban las muchachas y, hermano, las hijas de ellos, las hermanas, hacían fiestas, hacían banquete. Pero lo que le quiero decir, tenía hijos grandes. Cuando le vino la desgracia, tenía hijos grandes. Hermano, yo le calculo que por lo menos siendo hermano, optimistas, por lo menos yo digo que Job no tenía menos de 50 años cuando le vino esa desgracia. Y le dan 140 años más después de que lo restituyen. Y puede ver a sus hijos, mire, puede ver reverdecer su hogar. Puede ver, hermano, cómo el Señor le restaura su hogar, su familia. Entonces, mire, él ve a sus hijos, a los hijos de sus hijos, a sus nietos, hermano, ve su cuarta generación. Entonces, déjeme hablar un poquito de esto, hermano. Déjeme hablar cómo el Señor me mostraba algunas cosas en esto. Porque una de las metas que nosotros debemos de tener, mire, una de las metas que nosotros debemos de tener es cómo vamos a educar a nuestra generación. ¿Qué les vamos a dejar a nuestras generaciones? O sea, he peleado esta batalla, dijo Pablo, he llegado a la meta. ¿Cuál es una de las metas familiares entonces? ¿Cuál debería de ser una de las metas familiares, hermano? Es entregarle un legado a nuestras generaciones. Es que nuestras generaciones, hermano, yo no sé, es bueno trabajar para ellas y dejarles algo material, pero recuerde que lo material en un abrir y cerrar de ojos se va. Lo que sí puede quedar eternamente en ellos es lo que nosotros les sembremos en lo espiritual. Es lo que nosotros marquemos a nuestras generaciones en lo espiritual. Eso sí, eso nadie se lo quita, eso nadie se lo roba, hermano, eso nadie lo destruye. Por eso la Biblia dice que hagamos tesoros, hermano, de manera que no entre lo que lo puede corromper y lo que lo puede destruir, que hagamos tesoros perdurables. Entonces, cuando yo reviso eso, hermano, que dice que vio, oiga esto, cuando Job vio, esa palabrita vio quiere decir, hermano, entre sus significados, fui a revisarlo al diccionario, dice que esa palabrita se puede como que supervisó. ¿Sabe qué otro significado tiene esa palabrita? Vio, examinó. Y tiene otros significados que me dan a entender que Job, después de esa trillada que le pusieron, pudo entender algo. Porque ¿qué hacían los hijos antes, hermano? ¿Qué hacían los hijos de Job antes? Dice que ellos hacían fiesta y que su papá por aparte dice que él ofrecía sacrificios diciendo: ¿será que mis hijos en su corazón han maldecido a Dios? Entonces yo voy a pedir perdón por ellos. Error. ¿No será mejor enseñarle a nuestros hijos qué es lo que deben de hacer y qué es lo que no deben de hacer? ¿No será mejor supervisar a nuestros hijos qué están haciendo, hermano? Entonces a Job le corrigieron eso. Ahora él ya no decía voy a hacerle sacrificios a mis hijos por a ver si qué tal se desviaron esto, hicieron cosas que no. No, mejor, hermano, es instruir. ¿Acaso no dice la Biblia: instruye al niño en su camino? Entonces, hermano, ¿cómo está nuestra meta? ¿Cómo vamos a marcar a nuestros hijos, hermano? Para que ellos, hermano, también marquen a sus hijos y ellos a sus hijos. Entonces, mire, quiero decirle algo aquí. Nosotros, y póngame atención aquí en este punto, porque, hermano, esto es bien importante que lo entendamos. Hermano, nosotros, por ejemplo, me voy a poner yo tengo responsabilidad directa sobre 4 generaciones. No indirecta, no, directa. Lo que yo esté haciendo hoy le va a repercutir a mis hijos, a mis nietos y a los hijos de mis nietos, 4 generaciones. Lo que yo esté haciendo hoy. Por eso entendí
esto de una manera diferente hoy. Por eso hoy estudiando esto de Job, lo entendí de una manera diferente cuando él dice, vio a sus hijos, a los hijos de sus hijos, y vio su cuarta generación. Entonces la Biblia, vaya a estudiar todo lo que habla de la cuarta generación, hermano. Que el pecado de los padres, que la iniquidad de los padres alcanza hasta la tercera y cuarta generación. Entonces cuando dice la Biblia que Job pudo ver a sus generaciones, yo le puedo poner ahí, Job pudo supervisar a sus generaciones, Job pudo examinar a sus generaciones. Entonces, hermano, lo que nosotros estemos haciendo hoy tiene un impacto positivo o negativo para nuestras 4 generaciones siguientes. Así es que si había pensado que usted solo es la responsabilidad con sus hijos, tiene una verdad a medias. La verdad es que usted y yo tenemos una participación directa, hermano, a nuestra primera. Bueno, nosotros somos la primera, a nuestra segunda serían los hijos, a nuestra tercera serían los nietos, y a nuestra cuarta generación serían los hijos de nuestros nietos. Hermano, tenemos una participación directa. Entonces, ¿cómo tenemos que visualizar nuestra meta? Entonces, ¿cómo podemos decir he llegado a la meta, hermano? En este punto que estamos hablando, es que realmente primero nosotros nos hemos, hermano, entregado al Señor con todo el corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, con tal de que podamos proyectarle a nuestros hijos algo bueno, algo de Dios. Entonces le voy a leer un versículo, está en Hebreos, para que usted vea, hermano, en la Biblia. Cuando yo leí o cuando yo escuché que mi pastor explicó este versículo por primera vez, a mí me cambiaron un montón de cosas, hermano. Y con el pasar del tiempo, la palabra nos da a entender muchas más cosas. Pero mire, está hablando de Abraham. Está hablando de Abraham. Dice, y por así decirlo, yo subrayé ahí, hermano, por medio de Abraham. ¿Por qué le digo que tenemos una, hermano? ¿Por qué le digo que nosotros tenemos una participación directa, por lo menos con cuatro generaciones? Mire cómo dice la Biblia, por medio de Abraham, a un Leví, así recibía diezmos, pagaba diezmos. Oh, mire qué tremendo esto, hermano, porque aún estaba en los lomos de su padre. Hablando de su bisabuelo, hermano, cuando Melquisedec le salió al encuentro. ¿Qué más claro ejemplo nos da la Biblia cuando dice que Abraham, cuando salió al encuentro de Melquisedec y le diezmó? ¿Qué más ejemplo más claro dice? Que ya estaban en los lomos de Abraham, estaba Leví. Pero Leví no era hijo de Abraham. Recuerde que Abraham es la primera generación, pero Abraham tuvo un hijo que se llamaba Isaac, sería la segunda. Isaac tuvo un hijo que se llamaba Jacob, sería la tercera. Y Jacob tuvo un hijo que se llamaba Leví, cuarta generación. Sí, está bien explicado ahí, hermano. Abraham ya llevaba a Leví en sus lomos, en su genética, ya iba Leví allí cuando él le sale al encuentro de Melquisedec y le da su diezmo. Entonces, mire, hermano, ya iba Leví, y dice que por medio de Abraham Leví diezmó. Qué cosas más tremendas esas, hermano. O sea que cuando usted prepara su diezmo, lo mete a un sobre y pone su nombre. Por eso es importante, ponga ahí sus apellidos, su nombre, ponga, porque usted está marcando ahí. No solo está diezmando por usted está diezmando por lo menos por su cuarta generación, está diezmando. Hermano, esto hay que entenderlo. Esto hay que saborearlo. Esto es lo espiritual, hermano. Eso debemos. ¿Cómo podemos estar marcando una generación? Cuando le traemos al Señor voluntariamente, sin fuerza, hermano, alguna, sin compromiso alguno, sino que ¿cómo le diezmó Abraham a Melquisedec? ¿Le puso algún
cuchillo o alguna pistola para que le diezmara. No, hermano. Dice que cuando Abraham recibió pan, vino y bendición de Melquisedec, dice que venía, como él venía de una, y mire que hermano, qué cosas, venía de una batalla familiar también. Abraham venía de una batalla familiar. ¿Cómo se une toda la Biblia? Él venía de una batalla familiar y había obtenido la victoria en esa batalla y traía botín, traía riqueza que había conquistado en esa batalla. Entonces cuando Melquisedec le sale al encuentro y le da pan, vino, le ministró la Santa Cena, hermano, pan, vino, y dice que lo bendijo. Cuando él recibió esas tres cosas de Melquisedec, él dice que sacó su diezmo del botín que traía, de las cosas que había adquirido. Sacó su diezmo y se lo dio a Melquisedec. ¿Quién es Melquisedec, hermano? Dice que es la Biblia que no tiene genealogía, no tiene ni papá. Entonces, ¿sabe qué? Ahí está el Señor Jesucristo recibiendo los diezmos. Entonces, mire, hermano, por eso, ¿cómo tenemos que pedirle al Señor? Señor, revélanos todas estas cosas para poder dar con entendimiento. Entonces, ¿cómo podemos marcar nuestras generaciones? Cuando diezmamos, hermano, marcamos nuestras generaciones. Ahí estamos marcando a nuestros hijos, y no solo a nuestros hijos, a nuestros nietos y a los hijos de por lo menos 4 generaciones están siendo marcadas. Eso hizo Job. Pudo supervisar 4 generaciones. Hermano, que nuestras generaciones en verdad sean marcadas por el Señor. Que entendamos que, hermano, nuestra meta no solo es entregar hijos. No. Por eso estamos hablando de una meta. Nuestra meta no solo es, ya mis hijos están grandes y todo, sí, pero ¿cómo está tu segunda o tercera generación? Hay una responsabilidad también con ellos. 4 generaciones. Nosotros tenemos una participación directa, hermano, directa, no indirecta, no, una participación directa, por lo menos, con 4 generaciones que están delante de nosotros. Entonces, mire, hermano, ¿cómo hay que, entonces aquí entran todas aquellas cosas, cómo hay que romper con situaciones que nos han ministrado de antepasado, cómo hay que decirle al Señor, Señor, tú nos has dado autoridad para desarraigar, para arrancar todas aquellas cosas que no son tuyas, para que de aquí en adelante mis generaciones sean generaciones benditas, Señor, sean generaciones apartadas. Esa es una meta, hermano. Entonces tengamos bien claro nuestras metas generacionales, tengámoslas bien claritas, hermano. Esa es una meta y podamos decir un día, he llegado a la meta. Mire que Job llegó a la meta. Hay otro hombre, hay varios, hermano, voy a ver cómo voy de tiempo. Sí, hombre, hay varios y yo no creo que logre ver todos. Dice Génesis 25:8. Abraham expiró y murió en buena vejez. Lo que estamos revisando ahorita, hermano, y voy a insistir en eso para que no nos salgamos del sentido del mensaje, y es que Pablo, cuando ya iba a partir, él dijo: he llegado a la meta. Entonces lo que estamos revisando es cómo terminaron estos hombres. Ya vimos Job cómo terminó, hermano. Terminó bien, llegó a la meta, marcó su 4ª generación. Ahora está Abraham. Mire cómo dice que terminó Abraham: en buena vejez, anciano, lleno de días, y fue reunido a su pueblo. Pero ya vimos ahorita que Abraham tuvo batallas. Hermano, Abraham estuvo a punto de perder su matrimonio para siempre. Yo no le estoy diciendo que a estos hombres les fue de toda la vida, les fue así como de solo caminaron entre rosas, hermano. No, hombre, les fue, mire, estos pelearon, hermano, estos lucharon, estos tuvieron caídas, estos tuvieron, hermano, momentos de, usted lee la vida de Abraham y en algún momento en Génesis 18 dice como que ya se habían aburrido el uno al otro. Uno dormía en un lugar y el otro dormía en el otro lugar, como allá, como ya sin sentido aquel matrimonio. De allí se levantó, de allí ese matrimonio se restauró. Tuvieron a Isaac, que ese Isaac les vino como a dar vida, hermano, como que se rejuvenecieron allí. Y otra vez ese matrimonio, mire, vuelve a agarrar, hermano, se vuelve a levantar. Ahora, lo importante, hermano, ¿cómo está terminando este matrimonio? Mire, ahí había muerto Sara, pero ¿cómo está terminando? ¿Cómo está cerrando su vida este Abraham? La está cerrando, hermano, con buena vejez, lleno de días, y dice que fue reunido a su pueblo. Pero el verso o un capítulo antes, en el capítulo 24, verso 1, dice: Abraham era viejo, entrado en años.
Capítulo 24 estoy leyendo. El que leímos anteriormente es donde él muere en el 25, pero en el 24 es lo último ya de que se escribe de Abraham. Dice: Abraham era viejo, entrado en años, y el Señor había bendecido a Abraham en todo, hermano. ¿Sabe cuál es otra meta que deberíamos de tener como familia personal, como matrimonio, como un esposo, como una esposa? ¿Sabe qué debería de ser nuestra meta? Que seamos bendecidos en todo. Hermano, que no nos enfoquemos solo en lo material, hombre. Que seamos bendecidos en todo. Busquemos las riquezas espirituales también. Enfoquémonos en las riquezas espirituales. Hermano, que tengamos esa meta: Señor, yo voy a llegar a mis últimos días, pero yo voy a ser bendecido en todo. Bendecidos en todo, busquemos eso, que sea una meta esa, hermano. Hermanos, vamos a ser bendecidos en todo, en todo, en todo, en todo. Quiero leerle otros que tengo acá. Mire ahora Jacob, Hebreos 11:21. Vámonos al Nuevo Testamento, que nos habla un poquito de Jacob, en los héroes de la fe. Dice: fue por la fe que Jacob, cuando ya era anciano, mire, ya estamos viendo lo último de cada uno de los personajes. ¿Cómo terminaron? ¿Cómo llegaron a sus últimos años? ¿Cómo llegaron a su vejez? ¿Cómo llegaron ellos cuando les tocó partir de esta tierra? Qué lindo, así como Pablo: estoy a punto de partir, pero yo llegué a mi meta. Yo ya peleé la buena batalla. Yo guardé la fe. Ahora solo estoy esperando el momento que me lleven. Mire ahora Jacob, cuando yo ya era anciano y estaba por morir, bendijo a cada uno de sus hijos, a cada uno de los hijos de José, y se inclinó para adorar, apoyado en su vara. Hermano, hay muchas cosas que podríamos sacar de ahí, pero yo siempre me enfoco en algo, y yo me fui ahora ese versículo lo voy a ver, que este hombre, su último suspiro de vida lo hizo apoyado en una vara. Entonces, hermano, lo interesante de todo esto, ¿sabe qué es? Que cuando ese hombre no tenía ni hijos, hermano, ni hijos, dice la Biblia que cuando salió de la casa de su padre, salió huyendo de Esaú. Hermano, qué cosas estas, qué misterios tiene la Biblia, hermano. Dice que él salió con ese bastón, con esa vara en la mano. Quiere decir que esa vara acompañó a Jacob gran parte de su vida. Esa vara. Por eso en Génesis 32 hay un versículo que usted lee y dice: con esta vara pasé este Jordán, y ahora que vengo de regreso tengo 2 campamentos. El Señor me ha bendecido. Pero lo interesante es: con esta vara pasé, y con esa misma vara murió. Quiere decir que esa vara nunca la perdió, nunca la soltó. Esa vara fue parte de su vida. Esa vara era como un testimonio, hermano, de todo lo que él había vivido. ¿Cuántas cosas le pasaron a Jacob? ¿Cuántas cosas, cuántos fracasos familiares le pasaron a Jacob? Varios, hermano, varios. Pasó como 13 o 15 años o más, o 20 años, hermano, creyendo que su hijo estaba muerto y no lo estaba. Pasó engañado. 10 veces le cambiaron el salario ahí donde trabajaba. Hermano, una cosa tremenda. Pero ¿sabe qué? Nunca soltó esa vara. ¿Sabe qué es vara? Vara es autoridad. ¿Sabe cuál debe ser una meta de nosotros? Nunca soltemos nuestra autoridad. Hermano amado, nunca tires la vara. ¿Y sabe cómo podemos tirar la vara? Cuando nosotros fallamos en lo matrimonial, en lo familiar. Cuando hay una infidelidad en un hogar, ¿sabe qué estamos haciendo? Tirando la vara de autoridad. Es cuando los hijos ya pierden un respeto para con sus padres. Se perdió la autoridad, se perdió la vara. Entonces, no podemos, hermano, no podemos poner en riesgo la autoridad que el Señor nos ha dado como padres. No tiremos la vara. Lleguemos al final de nuestros días, hermano, que nuestros hijos nos respeten. Mire, hermano, yo lo he visto como hijos, ahora que ya tienen bigote y todo, ya tienen hijos también, y ahora ya miran de menos a su papá y ya no lo respetan. ¿Qué pasó?
¿Cuándo perdió la vara de autoridad el papá? Hijos, hermano, o padres ya en su edad adulta que le tienen miedo a sus hijos decirles algo porque se les ponen, hermano, en contra. ¿Cuándo perdió su autoridad? Y también he visto señores que ya no pueden ni caminar, hermano, ya no se valen por sí mismos. Y he visto cómo los hijos le respetan una palabra que ellos dicen, una decisión que ellos dicen. Aunque ellos en su cuerpo ya no pueden tener, hermano, la acción de corregirlos o decir, ¿y por qué o de parárseles? No, ya su cuerpecito ya no les da. Pero cuando dicen, esto es así, así, así y así. Y los hijos, hermano, ¿cómo respetan esas decisiones? ¿Sabe qué? No soltó la vara. Entonces, una de nuestras metas es que hasta el momento, si nos llega a irnos de esta tierra, nos toca irnos de esta tierra, que hasta el último momento nuestros hijos nos respeten, nuestros nietos nos respeten, que nunca soltemos esa vara de autoridad. Pero ¿sabe qué, hermano? Eso depende mucho de lo que estemos haciendo nosotros. La autoridad de un hijo se gana no tanto por, hermano, por faja o por vara o por, no tanto por eso. La autoridad de un hijo se gana según nosotros como padres nos comportemos. No tiremos la vara. Que esa vara de autoridad esté siempre en nuestra mano. Fíjense que Jacob ya no podía, hermano, dice la Biblia que Jacob hasta con esfuerzo se sentaba en la cama. Cuando le dijeron que iba a llegar José con sus hijos, dice que hizo el esfuerzo para sentarse. Ya no podía, hermano, ni caminar. Pero ahí tenía su bastón. Y con esa vara bendijo a aquellos muchachitos. Y en el siguiente, eso fue en el 48 de Génesis. Y en el 49, ¿sabe qué les dijo? Vengan, hijos amados, vengan todos, reúnanse aquí, porque les voy a declarar lo que les va a pasar de aquí en el futuro. Y todos los hijos ahí alrededor de él, hermano. Autoridad. No perdió la autoridad para con sus hijos. Todos sus hijos, cuando él los llamó, ahí estaba, hermano. Todos, porque por nombre les dio ahí su bendición a cada uno. Entonces él no perdió la autoridad sobre sus hijos nunca. Aún en su vejez no perdió la autoridad. Hermano, que sea una de nuestras metas esas. Yo creo que me estoy dando a entender, hermano. Lleguemos a la meta. Que sean una de nuestras metas esas, que no vamos a perder la autoridad. Aunque pase el tiempo, nosotros vamos a tener autoridad. Aunque se casen, nosotros vamos a tener todavía esa autoridad para con nuestros hijos, y que ellos siempre nos van a ver como autoridad a nosotros. Amén. Ay, hermano, el tiempo me faltaría aquí para hablar de algunas cosas. Leamos, mire, ahí ya tendríamos que hablar de David, tendríamos que hablar de Noemí, tendríamos que hablar de un poquito de Pablo, pero bueno, veamos a Moisés y con este terminamos. Veamos a Moisés. Me interesa aquí que veamos algunas cosas de Moisés. Deuteronomio 34:7. Aunque Moisés tenía 120 años, ¿qué le parece? Aunque Moisés tenía 120 años cuando murió, no se habían apagado sus ojos, ni había perdido su vigor. Ay, hermano, aquí me meto mucho por un poquito en las cosas personales, ¿va? Pero hermano, una de nuestras metas debe de ser que terminemos bien de salud, hermano. Que guardemos nuestra salud, hermano. Mire, 120 años y ese todavía tenía fuerzas. Porque vigor es fuerza. Vigor es que quiere decir que él podía caminar bien todavía, podía hacer sus cosas todavía. No terminó en una cama. Terminó sus días con sus ojos bien encendidos, hermano. No perdió su visión. No perdió la visión de la vida. Y también terminó con fuerza sus días. Terminó con vigor sus días. Hermano, entonces ¿sabe qué? Una de las metas es que nosotros seamos prosperados. Por ahí tal vez lo colocan ese versículo, primera de Juan o tercera de Juan capítulo 1, verso 3 o verso 2. Le está diciendo este apóstol a su discípulo: amado,
yo ruego que seas prosperado en todo, así como Abraham, mire, yo ruego que seas prosperado en todo, así como prospera tu alma. Pero mire, hermano, que tengas buena salud. Quiere decir que parte de la prosperidad de nosotros es que tengamos buena salud. Hermano, mire, yo he estado analizando esto y ahí a ver cómo arreglamos algo en la Biblia para verlo de la manera bíblica. Pero yo estaba analizando eso, a veces cómo tenemos en poco la salud, hermano. Y es uno de los tesoros más grandes que el Señor nos ha dado, es la salud, hermano. Es la salud. Pero a veces no logramos caer, hermano, cuán importante es estar bien, hermano, que no nos duela nada, hombre, que no tengamos ningún problema en nuestro cuerpo, hermano, qué importante. Entonces, una de las metas que debemos de tener es, bueno, Señor, yo voy a llegar a mi edad avanzada, pero yo quiero llegar lleno de vigor. Quiero llegar con mi visión buena, Señor. Quiero, mire, hermano, mire, yo me pongo a pensar algunas cosas y fíjese que yo cuando trabajaba todavía allá en San Pedro, todas las mañanas, hermano, todas las mañanas, yo miraba a un señor con su camisa cuballera, con un sombrerito blanco, bien piquetero el señor, hermano, bien piquetero, así, bien, se miraba, pero ya tenía sus añitos, por lo menos yo le calculaba unos 75 años ese señor, hermano. Y así con su cuballera, sus sombreritos, sus lentes, hermano, y fíjese que andaba bastón, fíjese, pero yo miraba que no ocupaba ese bastón, ahí si por algún perro le salía, le daba. Pero todos los días, todas las mañanas, caminando por el bulevar, hermano. Y caminaba ese señor, bien caminaba sus 5 kilómetros, caminaba ese señor, y caminaba bien, hermano. Entonces yo le decía, cuando yo esté viejito así quiero ser yo, hombre. Hermano, yo me admiraba del Señor, cómo caminaba. Y no era que un día, no, todas las mañanas, y como que ya tenía ese horario. Todas las mañanas, hermano, caminando ese bulevar ahí por la cervecería, hasta allá, hermano, pero se miraba bien. Entonces, hermano, qué bueno es que llegara a una edad avanzada, pero bien, hermano. Entonces, pero ¿qué tenemos que hacer? ¿Será que comiendo pollos con tajadas lo vamos a lograr? ¿Ah? ¿Será que comiendo baleadas con todo, hermano, vamos a lograrlo? Entonces, ¿sabe qué? ¿Sabe qué? Tengamos una meta. Hermano, es que fíjese, mire, cuando usted yo creo que me vio, y ahorita ya estoy agarrando panza otra vez, pero usted sabe, cuando yo vine acá, vine bien pasadito de libras, hermano, ¿sí? Unos cachetes que me cargaba que... Pero lo que le quiero decir es que el Señor me empezó a mí a hablar que ahora ya no me debía solo a mí, sino que ya tenía una familia y que ahora ya había una responsabilidad en la iglesia. Entonces, miren las cosas que me venían. ¿Para qué una iglesia quiere un pastor enfermo? Que ni venga al culto a predicar porque está enfermo. Entonces, no. Entonces, yo le traslado el balón a usted así. Usted que tiene hijos pequeñitos, ¿para qué los niños quieren un papá enfermo? No, necesitan un papá con fuerza. Necesitan un papá con vigor. Entonces nos cambia el chip, hermano. Yo miro a mi pequeñito, a Samuelito, lo miro y digo, por lo menos tengo mis 22 años ya comprometidos, de aquí en adelante ya los tengo comprometidos. Porque ya tengo que ver por él, tengo que cuidar por él. ¿Y un papá enfermo? Entonces, si nos pasa algo, hermano, que ya sea por otras circunstancias, porque tampoco no le quiero decir que con comer bien vamos a estar, le voy a garantizar que vamos a estar bien. No, hermano, hay cosas que se dan porque ya tienen que pasar. Pero mire, que no nos vayamos a enfrentar alguna situación de salud por que nosotros seamos imprudentes a la manera que manejamos nuestro cuerpo, nuestros alimentos, hermano, sino que en lo que podamos, cuidémonos. No se preocupe, no tengo ningún contrato con alguna de dieta ahí, alguna, no, nada que ver. Nada que ver. Pero, hermano, mire que este hombre le dije, este Moisés, hermano, 120 años. Y podía ver.
120 años y tenía fuerza todavía, tenía vigor. Hay que escribirle un WhatsApp a Moisés al cielo. ¿Qué comías, Moisés? Pásame la dieta. Ahora, en ese sentido, hermano, quiero que veamos, hoy sí veamos a aquel hombre llamado, el que le puse al inicio, Barzilai. Eso está con esto vamos a cerrar. Eso está en segunda de Samuel. Segundo del libro de Samuel, creo que es el 19. Déjenme ver cómo está. ¿Lo tienen acá? Aquí está, aquí lo tienen los amados. Gracias, gracias. Segunda de Samuel 19:32. Pongámosle a la par de Moisés, pongámosle a Barzilai. A la par de Moisés, pongámosle a Barzilai. Barzilai era muy anciano, de 80 años. ¿Cuántos menos que Moisés tenía entonces? ¿Va que 40? Tenía 40 años menos que Moisés. Tenía 80. Dice, había dado provisiones al rey mientras este permanecía en Mahanaim. Yo le subrayé ahí, porque era un hombre muy poderoso, tenía billete, hermano. Eso es, este man tenía billete, hermano. Pero mire, el rey le dijo, Barzilai, pasa conmigo y yo te sustentaré junto a mí en Jerusalén. Solo le pongo el contexto. Este caso es cuando David viene regresando después de que matan a su hijo Absalón. Después de la rebelión de Absalón, viene regresando otra vez a Jerusalén. Ese hombre, en lo que él huía de Absalón, le había dado alimento. Recuerde que David andaba con un ejército, hermano. No andaba solo, ese andaba con cantidad de gente. Y ese hombre le había dado comida en el desierto. Ese Barzilai lo había alimentado. Entonces David se sentía tan agradecido con él que le dijo, mira, ya el problema que tenía ya se terminó. Voy a regresar a Jerusalén. Anda, viví conmigo, hombre, ahí te voy a sustentar, ahí te voy a dar todo. Pero él, hermano, no quiso. ¿Pero por qué no quiso? Leo el otro versículo. Y era poderoso, mire. Pero Barzilai le respondió al rey, ¿cuánto tiempo me queda de vida para que yo suba con el rey a Jerusalén? Tengo ahora y otra vez 80 años. Mire qué cosa. ¿Puedo distinguir entre lo bueno y lo malo? Quiere decir que él ya había perdido su juicio. Él ya no podía, ya no tenía la capacidad de decir esto es bueno y esto es malo. ¿Qué es eso, hermano? Ya su capacidad de su juicio ya no estaba bien. Mire qué más. ¿Puede tu siervo saborear lo que bebe o lo que come? Ya tenía problemas en su paladar. Hermano, qué triste ha de ser tener la capacidad de comer camarones todos los días y no poder, porque le hacen daño, le da alergia, o porque ya no le siente sabor a los alimentos. Ya que coma esto, que coma lo otro, me da lo mismo, porque yo el mismo sabor le siento. Hermano, así estaba ya no le sentía sabor a las cosas. Mire, ¿qué más dice? ¿Puedo oír aún la voz de los cantores o de las cantores? Ya tenía problemas en su oír. ¿Qué más dice ahí? ¿Por qué pues ha de ser tu siervo otra carga más para mi Señor? O sea que él ya se sentía inservible. ¿Qué diferencia entre Moisés y Barzilai? Hermano, por eso vuelvo a esto, hermano, ¿cuál es nuestra meta? ¿Cuál es nuestra meta? ¿Cuál es nuestra meta? Qué lindo es que nosotros podamos decir, no, hombre, yo quiero disfrutar a mis nietos y que yo quiero disfrutar aún a mis bisnietos. ¿Cuál es el problema? Quiero jugar fútbol con ellos todavía. Esa debería ser una meta. Llegar a una edad avanzada, pero bien de salud, para que podamos disfrutar a los nuestros hermanos. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos ayude a tener todas estas cosas presentes, hermano. Mire, me faltaron varias cosas ahí. Hermanos de alabanza pueden venir, pero hermano, el mensaje creo que es uno solo. El mensaje es: ¿cómo vamos a terminar esta carrera llamada familia? ¿Cómo la vamos a terminar?
vamos a decir en algún momento: he peleado la buena batalla y ya llegué a mi meta. Tal vez ponen el resumen ahí faltaron Noemí, faltó David. Si no hablamos de Noemí, no hablamos de Pablo, que habría que verlo desde el punto de vista de ordenar todo antes de irse, hermano. Noemí, después de haber estado amargada y sin deseos de vivir, dice que llegó a estar restaurada totalmente. Y David, yo creo que vamos a hablar de David otro día. Ese hombre fue exaltado en sus últimos años después de tantas caídas, hermano. Después de tantas caídas. Es que, mire, hermano, no importa lo que hemos vivido realmente, de veras, no importa cuántas caídas hemos tenido. ¿Sabe qué es lo importante? Es que de aquí en adelante nosotros peleemos la buena batalla, pero la peleemos bien, guardando la fe, guardando la fe. Y de ahí el Señor nos va a llevar de victoria en victoria. Le ruego que se ponga de pie. Y los hermanos que se fueron para allá, o vino el Señor y nos dejó a nosotros y se fueron de alabanza. Oremos esta noche, oremos. Y hermano, queremos terminar bien nuestra carrera. Yo creo que no hay nadie aquí que diga: no, hermano, yo no quiero terminar bien. Yo creo que todos anhelamos terminar bien nuestra carrera. Amén. ¿Cuántos quieren terminar bien su carrera, hermanos? Todo ataque a la familia hay que saberlo identificar, hermano. Y decir que nosotros no vamos a terminar, mire, no vamos a terminar ni peor ni igual que como comenzamos. Que nosotros vamos a terminar en una altura en el Señor y vamos a disfrutar de las cosas que el Señor ha dicho que son de nosotros. Cierre sus ojitos. Quiero ministrar este mensaje. Que el Señor nos llene de este deseo, hermano, de recorrer este caminar, así como lo hizo Pablo, así como lo hizo Abraham, en medio de caídas, en medio de fracasos. Pero al final él dijo: no, me voy a reponer de todo esto. Y todos esos personajes que vimos, en el nombre de Jesús. Padre, esta noche ministramos este mensaje. Queremos ser esas familias que corremos hacia nuestra meta final, Señor. Queremos ser esas familias que nos enfocamos en llegar a nuestra meta final, Señor. A nuestra meta final, Señor. En el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo, que todo aquel pensamiento de fracaso, todo aquel pensamiento de que ya no vamos a salir de alguna situación difícil, todo aquel pensamiento, Señor, de que ya no vale la pena continuar, hoy renunciamos a eso, echamos fuera esos pensamientos y nos enfocamos en nuestra meta final, porque tú tienes una corona, tú tienes un premio, tú tienes una recompensa para cada uno de nosotros, Señor. Como dice tu palabra, no solo para mí, dice Pablo, sino para todos aquellos que aman su venida. En el nombre de Jesús, que todo complejo se vaya de nosotros, Señor. Que tengamos esa actitud que hubo en Abraham, esa actitud que hubo en Jacob. No soltó su autoridad, no soltó esa vara. Esa vara la tuvo hasta el último día, la tuvo en su mano, Señor. Que seamos esos padres de familia, que tengamos esa autoridad siempre con nosotros, que no renunciamos a ella, que no la tiramos, sino que tenemos esa autoridad sobre nuestros hijos siempre, Señor. Guárdanos de ser como Elí, que él perdió la autoridad de sus hijos, perdió el respeto de sus hijos. Guárdanos de eso, Señor. Que esa vara de autoridad no la soltemos, no la soltemos, no la soltemos. Que vayamos hasta el final con ella, que vayamos hasta el último día, ya sea que tú vengas o que tengamos que despedirnos de esta tierra, Señor. Que esa vara de autoridad no falte en nosotros. Ayúdanos a cuidar nuestra salud, Señor. Danos esa buena voluntad, Señor, de poder cuidarnos. Danos esa buena voluntad, Señor,
de tener un poco más de responsabilidad, Señor, con nuestro cuerpo, con nuestra salud, en el nombre de Jesús. Ayúdanos, ayúdanos, ayúdanos. Queremos llegar a nuestra meta. Queremos llegar al final. Queremos llegar, Señor, con éxito, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Cantemos ese himno, cantemos ese himno. Tú eres mi fuerza, tú eres mi ayuda, tú eres mi ayuda. Espíritu Santo, ven a este lugar. Aleluya. Tú eres mi fuerza, oh Señor, tú eres mi ayuda. Espíritu Santo, ven a este lugar. Tú eres mi fuerza, oh Señor, tú eres mi ayuda, tú eres mi ayuda. Espíritu Santo, ven a este lugar. Tú eres mi fuerza, tú eres mi ayuda, Espíritu Santo, ven a este lugar. Tú eres mi fuerza, Tú eres mi ayuda, Espíritu Santo, ven a este lugar. Aleluya. En el nombre de Jesús, Señor, cerramos este culto, sellamos este mensaje. Que todos, Señor, podamos recibir esa guía tuya. Señor Espíritu Santo, que nuestros ojos sean abiertos para ver cómo el enemigo con su astucia quiere atacarnos y destruir nuestros hogares. No queremos ignorar que estamos en una batalla, que estamos en medio de peleas, pero que en medio de todo guardaremos la fe. Guardaremos la fe. Mientras guardemos la fe, nosotros vamos a tener la victoria siempre. En el nombre de Jesús vamos a llegar a la meta final, Señor. Vamos a marcar a nuestras generaciones, Señor, como lo hizo Job. Marcó hasta su cuarta generación. Nosotros, con lo que hoy estamos haciendo, estamos marcando nuestra segunda, tercera y nuestra cuarta generación. La estamos sellando, apartando, supervisando, examinando, Señor, para que seamos generaciones apartadas. Dice tu palabra que tú extiendes tu misericordia hasta por 1000 generaciones. Oh, nuestras generaciones están bajo esa bendita misericordia tuya. En el nombre de Jesús, llévanos con bien y bendición. Guárdanos, protégenos, que tu mano poderosa nos guarde. Amén, amén y amén. Gloria a Dios.